A lo largo de estos meses hemos ido conociendo la historia de Jeffrey Dahmer, conociendo más sobre él capa tras capa. A pesar de que queda muchísimo trabajo con él, vamos a seguir conociendo y adentrándonos en otros asesinos seriales no menos famosos que Dahmer. Incluso, quizás algunos de ellos os sean para vosotros desconocidos. Este vídeo, el cual ya cuenta con una primera parte que te aconsejamos ver, no se trata de un top 10 del menos al más famoso ni mucho menos. Simplemente se trata de una recopilación para ir ubicando a nuestros nuevos protagonistas del canal. Pero como mencionábamos antes, aún no hemos terminado con Jeffrey Dahmer, así que no te preocupes si estás en este canal por él. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y quizás no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestro contenido. Recordaros que si os gusta este tipo de vídeos seguramente no podré mencionar a todos ellos en uno solo, así que si deseas otra parte no dudes en pedirlo en los comentarios, así como si quieres que dediquemos un vídeo exclusivo a alguno de ellos. Y ahora sí, sin más miramientos, comenzamos. 1. Ted Bundy. Muchos de vosotros me comentasteis que en la primera parte se me olvidó. No, lo dejé para esta segunda ocasión. Quizás se trata de uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos, aunque en un principio durante casi una década lo negó todo. Finalmente confesó hasta 30 asesinatos en 7 estados distintos, aunque se sabe que fueron muchos más. Aprovechando que era un hombre atractivo y tenía cierta perspicacia, atraía a sus víctimas, a las cuales secuestraba, forzaba y asesinaba de formas muy violentas. Por sus estudios, Ted conocía las leyes, llegando incluso a representarse a sí mismo, logrando con ello alargar todo el proceso judicial y con ello su condena, así como su propia ejecución. En el año 1980 ya sería cuando fue condenado a la silla eléctrica, debido a una prueba otorgada por un odontólogo. La dentadura de Ted se correspondería con una de las marcas halladas en una de sus víctimas. 9 años más tarde fue ejecutado a los 42 años de edad. 2. Albert DiSalvo, también conocido como el estrangulador de Boston. A simple vista era un hombre amable y corriente, pero escondía un oscuro secreto. Entre los años 1962 y 1964 tuvieron lugar una serie de asesinatos, todas ellas mujeres, incluso algunas de ellas de edad avanzada. Se limitaba a llamar a las puertas de las víctimas, comprobando que se encontraban solas. Estas amablemente le dejaban pasar, donde las agredía sexualmente y las estrangulaba con la propia ropa de la víctima. Confesó todo a su abogado, pero curiosamente jamás fue juzgado por ello. Simplemente cumplió condena por delito de robo a mano armada, dado que no se pudo demostrar que fuera el autor de dichos crímenes. Hasta que en 2013 un examen determinó que el ADN de este individuo estaba en una de sus víctimas, pero el autor ya había fallecido a manos de otro recluso en prisión en el año 1975. 3. Ed Gein, otro asesino en serie y también, si esto no fuera suficiente, profanador de tumbas. Sus crímenes tuvieron lugar en el año 1957. Todo se destapó tras la desaparición de una mujer, la cual fue hallada en la vivienda de este hombre, con su cuerpo desnudo, colgado por los tobillos y decapitada. Además, había señales de que había sido eviscerada. Además, se encontraron más pruebas realmente perturbadoras, como cráneos que usaba de tazas o ceniceros, y numerosos objetos más, hechos con partes humanas, incluso con la piel de sus víctimas. Tras su detención admitió los hechos, pero jamás admitió haber llevado a cabo canibalismo ni abuso sexual. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984 por una insuficiencia respiratoria. 4. Richard Chase, también conocido como el vampiro de Sacramento. Este hombre fue condenado por cargos de asesinato, violación, canibalismo y necrofilia.
Asesinó a 6 personas entre diciembre de 1976 y enero de 1978. Lo cogieron rápido dado que se trataba de un asesino muy desorganizado y que tenía taras mentales, llegando incluso a hablar de ovnis y nazis durante sus entrevistas con psicólogos. La policía, cuando registró el apartamento de Chase, encontró numerosos utensilios para comer y beber, todo ello lleno de sangre. Fue sentenciado a morir. Por la naturaleza de sus crímenes, hasta el resto de reclusos le temían. Ya sería en 1980 cuando Chase se suicidó en prisión. 5. Albert Fields. Este caso impactó mucho debido a que se trataba de un hombre anciano. Fue sospechoso de 5 asesinatos de niños, aunque confesó solo 3 de ellos. Se sabe que cometió agresión sexual a menores y canibalismo entre los años 1924 y 1928. Además, se le conocen 2 intentos de asesinato y afirmó que su número de víctimas era aún mayor, incluso elevándose a 100, pero jamás se pudo confirmar a qué se refería exactamente. Fish fue detenido el 13 de diciembre de 1934 y juzgado por secuestro y asesinato. Finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936 a la edad de los 65 años. ¿Qué te están pareciendo estos asesinos seriales? Escalofriantes, ¿verdad? Hacemos una pausa para recordarte que si te gusta el contenido te suscribas y le des like a este vídeo. Además, si quieres saber la historia al completo de alguno de ellos, déjanoslo saber en los comentarios para realizar un vídeo exclusivo, porque en este, como vemos, es prácticamente imposible entrar en muchos detalles. Y ahora, continuamos. 6. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, confesó haber asesinado a 6 personas, aunque tras su detención en 1977 también confesó haber herido a 8 personas más en tiroteos. En un principio afirmó que la había obligado a hacerlo, ni más ni menos que el perro poseído de su vecina. También comentó que escuchaba voces en su cabeza que lo obligaban a continuar con dichos tiroteos. Este hombre fue condenado a cadena perpetua, de hecho a día de hoy sigue cumpliéndola, sobreviviendo incluso al ataque de otro recluso en el año 1979. 7. Dennis Rader, también conocido como BTK, cuyas siglas significan en castellano atar, torturar y matar. Su modus operandi a simple vista parecía sencillo, pero se trató de un asesino en serie muy astuto. Dennis escogía a una víctima desde su vehículo y después la seguía con el fin de estudiarla para conocer el día o el momento preciso para llevar a cabo el ataque. Estos actos tuvieron lugar entre los años 1974 y 1991, con un total de 10 víctimas. Escribió y llamó en numerosas ocasiones a las autoridades informando de sus propios crímenes, pero no consiguieron dar con él hasta el año 2005, siendo condenado a 10 cadenas perpetuas. Este hombre sigue con vida con 77 años, por lo que morirá encerrado. 8. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie y caníbal soviético. Cometió asalto sexual, asesinato y mutilamiento de al menos 52 mujeres y niños entre los años 1978 y 1990. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos, pero solo fue juzgado por 53 de estos en el año 92. Finalmente sería ejecutado en febrero del año 1994. La verdad es que es bastante curioso un pequeño detalle, y es que si nos fijamos en el año 1994 murieron bastantes asesinos seriales. Pero continuemos. 9. Charles Manson. Conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos. Entre las víctimas de su secta hay nombres de celebridades muy conocidas del momento que conmocionaron al mundo entero. A pesar de que él no tenía las manos manchadas de sangre, fue juzgado como líder y autor de los mismos. En 1971 fue condenado a muerte, que le sería conmutada por cadena perpetua en el año 1972, al igual que todos los que llevaron a cabo los crímenes por él. Todos ellos mostraron arrepentimiento menos Manson, jamás habló sobre por qué llevó a cabo estos crímenes, o más bien por qué los incentivó. Finalmente su vida llegaría a su fin en el año 2017. 10. Dennis Nielsen, el Jeffrey Dahmer británico. Asesinó a 15 jóvenes entre los años 1968 y 1983, además de otros tantos intentos de homicidios a mayores, concretamente 8.
Atraía a sus víctimas mediante engaños y para posteriormente asesinarlos mediante estrangulación. Tras los homicidios, Nielsen realizaba un ritual bastante perturbador. Bañaba y vestía a sus víctimas, conviviendo con el cuerpo durante meses. Tras un tiempo ya las diseccionaba y se deshacía de los restos. Fue condenado a cadena perpetua en el año 1983, muriendo en prisión en el año 2018 por causas que se desconocen. Y hasta aquí nuestra segunda selección de asesinos seriales más famosos de la historia. ¿Los conocías a todos? ¿De cuál de ellos te gustaría saber más? Si te ha gustado este vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte la tercera o cuarta o quinta parte de este vídeo. Nos vemos la semana que viene.